Bienvenidos a Mentes de Mentes, un espacio para conversar con los protagonistas de historias exitosas de negocios en Venezuela y Latinoamérica. Este podcast llegó a ustedes en colaboración con Pedidos Ya, Pictum Legal y Paradiso Studios. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes de Mentes Podcast. Hoy tenemos un tema súper interesante que es de la industria musical. Hoy tenemos dos acompañantes, Carlos Poleto, conocido como el Otro Polo, y a Rodolfo Moleiro de la industria musical, representante de Cúsica, socio fundador de Cúsica. Bienvenidos, muchachos. Gracias. Bienvenidos. Por estar por acá. Qué bueno. Mira, quizás comenzamos con Carlos, hablando del tema no tanto de ti como músico, sino de músico en general. Hay muchísima gente que tiene talento nato o adquirido también en temas musicales, gente que compone bien. Yo que soy fanático de la música, he escuchado bandas buenísimas y que no han logrado surgir. ¿Tú crees que aparte del talento hay algo más que tienen que hacer los artistas para lograrlo en el ámbito musical? 100%. De hecho, me atrevería a decir que hay muchos artistas que han llegado lejísimos no a punta de talento, sino a punta de esfuerzo en otras áreas, ¿no? En otros aspectos. O sea, al final es un tema de aguante, porque es muy relativo todo, es muy subjetivo todo. Tú puedes tener un buen tema, pero si el tema no salió en el momento indicado. Si tú tienes un muy buen tema y ese tema salió el mismo día que salió el tema de Shakira, nadie escuchó tu canción. Tu tema no va a escucharlo. Entonces, al final hay muchas variables y yo creo que sin duda el talento es importante, pero también lo es el estudio, la disciplina para convertirte en un mejor músico. Obviamente las relaciones sociales, cómo te entiendes con la gente, cómo te llevas con la gente, cómo entiendes y ves las posibilidades. Que conectes con la audiencia. Sí, exactamente. Esa es otra cosa importante, cómo conectas con tu audiencia. Entonces, y bueno, siempre está también ligado al tema del marketing, cómo mercadeas tu producto, cómo mercadeas tu música, cómo te mercadeas tú. Todo eso influye, no es nada más talento, sino un conglomerado de cosas. Bueno, y capital, ¿no? O sea, ese proceso todo implica dinero de alguna forma. Todo comienzo de proyecto empieza como una idea, sin capital. Sí, el dinero. Tienes que ir a buscarlo, ¿no? El dinero es un tema importante en la música. Bueno, en todo. La verdad es que en todo es un negocio. Sí, correcto. lo que pasa es que la música, por lo menos desde el punto de vista del artista, siempre está ese factor subjetivo. Siempre está tú puedes creer que tú tienes un temazo y le inviertes muchísimo dinero en marketing, y le inviertes muchísimo dinero en hacerlo con X productor, y a lo mejor el tema no le fue bien. De hecho, hace poco Lazo hablaba de eso, que este último tema, que la pegó durísimo, ¿cómo es que se llama? El Plástico. No, Plástico no, el que viene Ojos Marrones. Ojos Marrones. Okay. Que él hablando de Ojos Marrones decía que Ojos Marrones le parece, sí, todos son unos palos, pero él particularmente hablando de Ojos Marrones, él decía que ese tema le parecía cool, pero que él había sacado ya antes otros temas que él sentía que iban a ser su éxito más grande y no lo fueron, o por lo menos como él esperaba que fueran, y Ojos Marrones lo fue. Entonces, siempre hay algo subjetivo, no siempre se comporta como tú piensas que se va a comportar. Pero sí, al final... Claro, porque es mucho más difícil medir a quienes le estás dirigiendo, si se quiere llamar de alguna manera producto, que es la canción, el tema que compusiste. ¿Cómo mides esa audiencia? O sea, como si tienes un producto de consumo masivo, vas y haces un estudio de mercado y ves cuál es el producto que está rotando, cuál es el sabor que gusta, cuál es el que... Aquí hay tanto, es un universo tan grande y una diversidad tan grande que cómo logras saber... Claro, tú puedes saber cuáles son las tendencias y quizás luego vamos a entrar un poquito en ese tema, que tanto pueden influenciar en tu forma de hacer tu arte, de componer la música que tú quieres hacer versus la que a lo mejor te sientes un poco... obligado para entrar en una tendencia, quizás, ¿no? Una tendencia musical. Que está pasando mucho ahorita, porque yo creo que con la llegada del internet el mundo cambió sin duda, y en la música nos ha hecho ir un poco más rápido. Ahorita todo es, o sea, tú sacaste una canción, yo recuerdo perfecto cuando yo lancé mi segundo disco, Mar Abierto, que al día siguiente que lancé el disco ya había gente preguntando, ¿cuándo sale música nueva? Y yo dije, brother, acabo de lanzar un disco ayer. O sea, ¿cómo me estás preguntando cuándo va a lanzar música nueva? Entonces, es eso. Nos han acostumbrado a que hay que ir rápido. Las plataformas incluso se mueven de una manera muy rápida. O sea, tú sacaste un tema y a lo mejor el tema le fue muy bien, pero al mes siguiente salió un tema mucho mejor de otro artista que te opacó el tuyo. O sea, te voy a dar un ejemplo. Tú ahorita pones, o ni siquiera, sale una canción de reggaetón famosa. Sale un Despacito. O la misma de Shakira, la que salió ahorita con Bizarrap.
Ya tú ahorita pones la canción de Shakira y ya la gente está aburrida de esa canción. Sí, claro. No porque la canción no sea buena, es un temazo. Y le fue muy bien. Pero yo creo que la gente también se cansa rápido. Porque Sí. te la mete por los ojos. Entonces, creo que la industria nos ha hecho ir muy rápido, nos ha hecho estar constantemente generando contenido nuevo, igual en YouTube, etcétera. Todos los youtubers están todos los días montando contenido. Y eso es un desgaste importante para el creador. Claro. Entonces, sobre todo, ahorita que tú hablas de lo de las tendencias, sobre todo cuando te quieres pegar una tendencia, porque a lo mejor ahorita está de moda, no sé, hacer música con instrumentos asiáticos, cualquier cosa, estoy inventando. Entonces tú haces tu canción, haces tu disco con tu música asiática, incluyes tus instrumentos tal, y a lo mejor de ahí a que sacas el tema, ya eso no está de moda, ya eso no le está gustando a la gente, incluso de lo que estás hablando. Entonces, bueno, eso es lo que hace que sea muy cuesta arriba. Eso nos ha hecho trabajar a todos mucho más rápido. O sea, escribiste, entraste a grabar, sacaste el tema. Así es como tiene que funcionar. Claro, y todo eso además cuesta dinero. O sea, aceleraste el ciclo productivo si se quiere, y ahora para hacerlo más rápido necesitas más dinero para hacerlo más rápido también. Entonces hace más intenso la búsqueda de capital para poder surgir en un proyecto. Total, porque al final no es nada más lo que te puede costar grabar la canción, sino es lo que te cuesta después mercadear la canción. Claro. Ahorita tú puedes ser un artista, porque es que incluso hasta las mismas plataformas, Instagram, por ponerte un ejemplo, tú puedes tener 1 millón de seguidores, pero Instagram se ha encargado de que ese 1 millón de seguidores no te vean hasta que Si tú no le metes plata. publicidad. Si tú no le metes plata, ese 1 millón de seguidores está ahí, es un adorno en tu home. Entonces, al final tienes que invertir mucho dinero también en promoción para hacerte visible. Y ahora y en Internet hay mucho sucediendo, entonces es cada vez más difícil hacerte visible. Sí, hay mucho ruido. Exactamente. Sí, hay una sobreoferta, todos los días nos están bombardeando con cosas nuevas y lo que tú dices, sobre todo las generaciones nuevas que son impacientes y que quieren cosas nuevas todos los días, se aprovechan de esa sobreoferta para todos los días consumir algo distinto. Pero por ejemplo en el caso de Cusica, que uno de los proyectos que tiene es patrocinar de alguna manera o adoptar músicos y financiarlos y impulsarlos, ¿qué ven ustedes en esos músicos? ¿Cómo los escogen, por ejemplo? O sea, ahorita tienen, por ejemplo, 5 músicos que están tratando de levantar y que están financiando, que los están apoyando. ¿Cómo los escogen? Bueno, ese proyecto se llama Cusica Crew, que efectivamente con ropita que tenemos allá abajo, chaquetas, pantalones, camisas, le financiamos como una beca de 12 meses para que puedan ensayar, puedan hacer grabaciones aquí en los estudios de Cusica, y de cierta forma se le financia la carrera por 12 meses para ver qué pasa después de ese tiempo, para ver dónde están parados dentro de su carrera musical, a ver si de repente nosotros mismos pudiéramos firmarlos o pudiera venir una disquera de Venezuela o de afuera y los pueda firmar, ¿no? ¿Cómo los escogimos? Bueno, esta fue la primera generación, ¿ok? Como nosotros tenemos un tiempo ya con el tema de la industria de la música y sobre todo con los talentos nacionales, por el localcito que teníamos en el Latillo de Cusica Live, o sea, como que pudimos ver ciertos talentos que necesitan apoyo, porque hacer un disco, hacer una canción, bueno, el disco te puede llegar de $5,000 a $10,000. Entonces nosotros en un principio siempre decíamos que sacar tu primer disco con esa cantidad de plata es dificilísimo y estás quemando tu cartucho de los tíos, el abuelo, el primo, más tus ahorros en tu primer golpe, en vez de invertirlo en publicidad y lo que necesitas para crecer como artista. Entonces nosotros unimos a la gente que tenemos comprando las camisetas y le financian eso. Entonces, dentro de Cusica hay un equipo y se hizo como una especie de casting con ciertos talentos que estuviesen en un nivel, no voy a decir que bajo, pero sí más prematuro en su carrera, ¿ok? O sea, porque hay muchísimos que nos hubiese gustado apoyar, pero ya era como que ya tú estás más avanzado que esta promoción que estamos tratando de sacar ahorita. Entonces nos enfocamos en conseguir gente joven, ¿okay? que pueda tener proyección y efectivamente que estén súper comprometidos con el proyecto. Ojo, todo lo que graben es 100% de ellos. O sea, nosotros simplemente estamos uniendo el cliente A con el cliente B para financiarles la carrerita por 12 meses, a ver si dentro de esos 12 meses puede ser interesante para nosotros o para cualquiera. Exacto, porque Pablo hablaba al principio de que es muy subjetivo el tema del talento y de quizás convertirse en un producto comercial. Y no necesariamente la gente que ha llegado al top tiene tanto talento como lo tienen otros que no lo han logrado. Entonces, ustedes sí se fijan muchísimo en el talento para escoger a estas personas. Claro, o sea, yo estoy seguro que Polo saca ahorita la cuenta de lo que gastó en sus primeros 4 años de carrera y se queda loco. Si va sumando. Se quedan locos. Exactamente, entonces, Como $3 millones. 1 billion. Entonces nosotros como que, o sea,
uniendo y con el tiempo que tenemos podemos ir el cliente A con el cliente B, y lo que nos interesa a nosotros es impulsar al artista para que precisamente le vaya bien, para que precisamente después nosotros podamos hacer showcitos en el Anfiteatro Latillo o en un local que queremos abrir próximamente, como lo hacíamos en el local de Cusica Live, y a la larga eso nos conviene a nosotros, y no nada más a nosotros, sino al artista, a los otros locales que quieren música en vivo. Entonces, como que uniendo esa estructura, por llamarlo así, nos estamos beneficiando todos y lo podemos hacer, pues. Sí, es muy cool, pues es un proyecto Está como buenísimo. colaborativo, pues al final Sí. todo el que participa se está llevando algo Sí. del trabajo, pues, ¿no? Pueden sacar, son 8 canciones al año, creo que son 36 horas de estudio cada 2 meses, o sea, 18 y 18, más 16 horas de ensayo al mes. Entonces tú vas sumando lo que cuesta eso y Claro. por proyecto se le destina más o menos como $9.500 a costo. No, bastante. Bastante. Y también que, por ejemplo, lo estamos conversando Santiago y yo hace rato, quizás ahorita es costoso como tú dices, pero por ejemplo antes de que surgieran todas estas plataformas de streaming y que pudieras ver algo en internet, etcétera, tú tenías que sacar el disco completo. Y ese disco tenías que o aparecer en la radio o aparecer en un canal de televisión de música en MTV o en Puma TV, por ejemplo, para que la gente te conociera. Si no, olvídate que nadie te iba a conocer. Ahorita se ha hecho un poco más sencillo. Ya no necesitas hacer el disco completo. Quizás sacas un sencillo, lo subes a las plataformas de streaming y si te vio bien, eso quizás se pudo monetizar y lo puedes capitalizar para seguir haciendo contenido. ¿Ustedes cómo ven la industria como era antes a como es ahora en temas de, por ejemplo, de ingresos, en temas de negocio? ¿Creen que han cambiado mucho por lo que estoy diciendo? Ojo, y aquí creo que vale la pena que a lo mejor eches un poquito la historia breve de cómo nació Cusica, porque está un poco relacionado a eso, ¿no? Exactamente. O sea, usted, ese es su origen, entiendo yo. Sí, bueno, sí. Nosotros arrancamos en el 2012, veníamos previamente a hacer otras páginas web. Trabajamos en una página que se llama Tu Descuentón y una que se llama Sucucho. Entonces vimos que en el 2011, vimos que estaba saliendo una plataforma increíble en Europa que se llamaba Spotify. Y dijimos, mira, nosotros tenemos que hacer eso aquí en Venezuela para que cuando ellos crezcan, porque venían con mucho músculo por detrás, lleguen a Latinoamérica y ya nosotros tengamos una base de datos importante y de repente nos puedan comprar, como hicimos con las otras páginas web que trabajamos. Entonces ese era el objetivo. Sí, tratamos de hablar con las disqueras que en su momento estuvieron en Venezuela, que eran los headquarters de Sony, Universal, Warner y Peer Music, ya se habían ido para Colombia, para que nos dieran los licensing de poder hacer la aplicación. Obviamente nos dieron con eso, unos muchachos súper emprendedores, que chéveres, pero mira, cada licencia de esta cuesta un monto absurdo. Entonces traten de hacer industria para que nosotros más adelante le podamos dar las licencias de consumo per click, ¿okay? Que vas pagando a medida que la gente va consumiendo. Entonces elaboramos la página web para hacer industria con artistas nacionales. Todavía no nos habían dado las licencias. Después abrimos un local en el Latillo de música en vivo, aprovechando todo dentro de las cosas malas que pueden haber en todo lo que ha sucedido en los últimos 15 años. También uno tiene que aprovechar las cosas buenas. Entonces pudimos hacer mucho con poco, que a diferencia de cualquier país donde estuviese Latinoamérica o Venezuela, con una economía súper estable, se nos hubiese hecho imposible, o sea, mantenernos por 6 años, comprar un local en el Latillo y remodelarlo. Entonces nada, hicimos el local en el Latillo, hicimos unos shows en vivo y empezamos a hacer conciertos en el Anfiteatro Latillo, y ahí nos empezaron a dar las licencias para vender música, más no por streaming, por internet. Warner, Sony, Universal, vendimos Shakira, etcétera, etcétera, pero obviamente con el tema del control de cambio era un poquito complicado, las tarjetas de débito no pasaban en los puntos de venta por internet, etcétera, etcétera. Entonces, gracias a Dios nos ampliamos hacia el lado de los conciertos y hicimos un festival del 2019, que lo queríamos hacer de 2015, pero obviamente no se podía. Lo pudimos hacer aprovechamos el tema de la dolarización después del apagón, y sabíamos que podíamos vender una entrada y no nos pasaba. Ya podías proyectar. Exactamente, no como el local que teníamos que cambiar los precios miércoles, jueves, viernes, sábado. Entonces nos dieron la licencia el 2019, pero ya Spotify era lo que era Spotify. Ahí tenemos las licencias guardaditas a todas estas, que es increíble para nosotros tenerlas. Y nada, entonces al final no nos fuimos por ese lado. Pero es un poquito de la historia de lo que más o menos es Cusica, y creo que puedes caer justo en el punto sobre la I con lo que están preguntando de cómo ha cambiado para el artista. Que ha cambiado full. Bueno, yo creo que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. O sea, esta evolución que ha existido en la industria musical, por lo menos en la forma en que consumimos la música o compramos la música, es positiva porque ahora
pues simplemente cuelgas la música ahí y ya es accesible para todo el mundo. Sí, sin duda, ya el disco perdió, y eso es una de las cosas que para mí es negativa, porque a mí me encanta el tema de trabajar un disco, verlo como un concepto como que engloba todas estas canciones. Pero la verdad es que tú sacas un disco y ya al día siguiente esas son canciones viejas. Ya las quemaste, si son 10 canciones, las quemaste las 10 de un solo golpe. Entonces, si tú quieres en verdad ser efectivo en cómo tienes un alcance positivo con tu público, tienes que ir lanzándolas poco a poco. Para así generar ruido y que la misma plataforma, porque además esa es la otra, todo ahorita es muy O sea, el inteligencia playlist artificial. de lo nuevo y tal. Y, Exactamente, entonces para que la misma plataforma vea que estás activo, tiene que ver que estás todos los meses lanzando cosas. Claro. No te sirve lanzar una cosa, 10 canciones de un solo golpe. Para la plataforma tuvo un lanzamiento, Ok. que podría ser 10 lanzamientos, si lo ves de otra manera. Entonces en ese sentido sí, se ha vuelto un poco más complejo. Pero al mismo tiempo, en la parte positiva, se ha vuelto más alcanzable para todo el mundo. Antes a lo mejor, quizás eso hacía que fuese como más especial la obra. Antes tú, no sé, querías comprarte el último disco de Guns N' Roses y tú tenías que ir a la tienda y buscar el disco, y si se había agotado te fregaste, no tienes el disco, ¿sabes? Eso hacía que valiera más el disco. Lo grababas en cassette con el tipo hablando. Cuando tú lo tienes en tu mano, tú dices, esto vale oro porque ya no se consigue, ¿me entiendes? Pero al mismo tiempo hacía que, bueno, o sea, si no te distribuían a Perú, en Perú nadie iba a escuchar tu música porque no estaba tu disco allá. Ahorita, hoy en día, sí puedes escuchar, alguien en cualquier parte del mundo te escucha. No, y la otra cosa también es que, por ejemplo, un disco físico que costaba $9.99, por ejemplo, $12.99, me acuerdo todavía los costos de los discos, un gran porcentaje de eso iba para la disquera y quizás no tanto para el artista. No sé exactamente cómo es la distribución. Pero lo que sí es verdad es que tú comprabas el disco una sola vez y lo podías escuchar 700.000 millones de veces y lo habías pagado una sola vez. Ahorita eso cambia también, porque ahora los artistas tienen ingresos en base a cada reproducción que obtienen en las plataformas de streaming. Entonces eso puede ser también algo positivo. Sí, lo que pasa es que obviamente, o sea, no es tan fácil como que ahí está el click, ahí está en mi bolsillo. O sea, ahí es complicado por temas de publishing, es complicado por temas de quién es el dueño del máster, es complicado por muchos motivos. Okay. Además que las plataformas, y si tienes distribuidoras también es otra cosa, porque, o sea, de ahí siempre van quitando porcentajes, ¿no? Y eso hace que al final lo que tú estás recibiendo no es exactamente lo que costó ese clic o lo que paga la plataforma por ese clic. Y al final se vuelve como un interrogante. Tú le preguntas a cualquier músico, ¿cuánto cuesta un clic en Spotify? ¿Cuánto cuesta una reproducción? Y nadie te sabe responder, porque nadie en verdad sabe esa respuesta. Sí, son unos algoritmos Sí. que ni ellos mismos te saben responder. Exactamente. Sí. Y hay muchos músicos que se quejan de eso, porque dicen que en verdad no es, o sea, que esa remuneración no es la remuneración que deberíamos tener los artistas por ese clic tal, pero al final, como no tenemos tanta información, es difícil sacar esas conclusiones. Por lo menos yo lo veo así. Sí. No sé cómo lo ves tú. Sí, igualito como ahorita que mencionaste Puma TV, yo creo que los artistas venezolanos les tocó patear demasiada calle precisamente porque Spotify vino para Venezuela fue en el 2021, si no me equivoco, el año pasado, Sí. en marzo. Estamos hablando que nosotros desde el 2011 estábamos viendo que ya estaba existiendo en Europa, ya en el 2014 fue como que el 60% del revenue en las disqueras a nivel mundial y aquí no había llegado ni siquiera el primer centavo prácticamente. Entonces todos los artistas nacionales le costaba muchísimo más hacer revenue por parte de las plataformas de streaming porque simplemente no existía aquí. Entonces por cada dólar que te podían dar en Colombia, aquí estabas recibiendo 0.10 centavos prácticamente, o sea, 90% menos. Entonces le tocó muchísimo patear calle en el tema de hacer conciertos en locales en vivo, etcétera, etcétera, que les costó muchísimo, porque lo vivimos juntos, de hecho, cuando no podías cobrar un cover de más de $1, porque las hamburguesas te costaban $1.20, entonces podías tocar 4 o 5 veces al mes, y yo creo que lo puedo decir con fundamento, y no hacían más de $200. A diferencia de lo que fue en el 2011, 2012 para abajo, que de repente venía vinilo y tocaba en Teatro Bar y metía a 500 personas a $10 y le daban el 80% del cover. Entonces tocaban 4 veces al mes y más o menos saca los números y tenía una empresa súper bien establecida, ¿no? Claro. Sí. Que yo creo que estamos yendo para allá otra vez. O sea, desde hace como un año otra vez, oye, mira, los covers ya no es algo que absurdo que puedas cobrar un cover de $5 a $10. Entonces, oye, para los artistas que están empezando, los artistas emergentes, como que una luz nueva de que, oye, mira, esto es negocio si quieres vivir de eso. Y de hecho, los músicos de sesión, me acuerdo lo que cobraban cuando iban a tocar en el local, y era eso, 3 hamburguesas, 4 hamburguesas, y era lo que era, y era el estándar del mercado. Hoy en día, yo creo que los músicos de sesión pueden vivir de la música perfectamente. Sí. Y ahorita que hablabas de lo de los tickets, yo también creo que, y en parte, lo hablamos hace un rato tú y yo,
Cusica ha hecho industria aquí. O sea, Cusica se ha metido por muchos lados a tratar de levantar una industria musical. No solamente con apoyar artistas, sino también hacer eventos para que la gente lo disfrute. Y ya la gente va y paga su ticket porque quiere disfrutar de la música. Y yo sí le agradezco un poquito eso de haber estado como opacados porque no teníamos Spotify o porque quizás por los problemas que teníamos no estábamos consumiendo tanta música de afuera de pronto, o por lo menos no la parte masiva. Eso hizo que apoyaran más el talento nacional. Aquí la gente escucha, o sea, aquí la gente es fan de Caramelos de Cianuro, de vinilo, de La Vida Bohema. O sea, aquí en verdad escuchan y te das cuenta en el Cusica. El primer Cusica, todo el cartel era nacional. Exactamente. Y estuvo full, o sea, y la gente lo disfrutó muchísimo. Entonces, eso es muy bonito también verlo, ¿no? Que el mismo público está nuevamente conectando y está creyendo en esta industria y está apostando por ella también de alguna manera. Y un dato importantísimo, por ejemplo, las giras que hicimos ahorita, las giritas que hicimos en Mérida y en Valencia, que fue fue La Vida Bohemia o Kills. El target, nosotros siempre estábamos esperando como de 23 en adelante y el 80% del target era de 23 para abajo. Entonces, es mucho lo que dice Polo de que las nuevas generaciones, por llamarlo así, están escuchando lo autóctono, lo nacional, que es súper chévere y a la larga va a ser buenísimo para todos nosotros a lo largo del tiempo. Y además es una generación que vacila las experiencias también. Entonces, creo que la tendencia va hacia allá también. Y después, además, pasar una pandemia que estuvimos encerrados, tal, el tema de los conciertos y todo, y volver a salir y volver a... Está como en boga eso ahorita, ¿no? Sí, total. Vimos como un boom este último año. Total. De hecho, ahorita acá, que dijiste esa palabra, y lo hablábamos también hace un rato nosotros, el tema de la experiencia. O sea, yo siento que las personas, más allá de lo que estén viviendo, por ejemplo, cuando habían problemas serios, no es que no los hayan ahorita, ¿no? Pero cuando estábamos peor, quizás, aquí en Venezuela, la gente igual buscaba ese escape. La gente igual buscaba, lo que pasa es que quizás el bolsillo no le daba, pero la gente buscaba quiero ir al teatro, quiero ir a ver un concierto, quiero ir, porque es un despeje y todos lo necesitamos. Todos necesitamos como nutrir esa fibra creativa, esa vibra de ir al cine, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas. Entonces, creo que la experiencia en general puede ser un concierto, puede ser una hora, y ahorita nuevamente estamos teniendo musicales en el Teresa Carreño, ya estamos viendo otra vez la escena como reavivarse. El tema de la experiencia es clave, ¿no? Que las personas puedan tener esos espacios recreativos de alguna manera. Claro, y que antes, como decía Furro, no había presupuesto y por eso las cosas quizás no eran sostenibles. Y un proyecto musical hace 2 años versus un proyecto musical iniciando ahorita es radicalmente distinto el potencial de éxito que pueda tener. Bajo la premisa de que a lo mejor tienes el talento y que tienes una de estas 5 personas que ustedes están sponsoring, por así decirlo. Hace 2 años hubiera sido muchísimo más complicado para ellos. Las probabilidades, digamos, hubieran sido muchísimo menores hace 2 años de las que son hoy. Entonces, volviendo un poco para quien nos está oyendo y quien le interesa esta industria o está involucrado en un proyecto musical, es un buen momento quizás para iniciar un proyecto de esta naturaleza. ¿Y qué quizás le aconsejarías después de las experiencias que tú has tenido como músico y tú como productor? Bueno, yo como músico tengo una parte más artística en la que siempre cuando me preguntan esto digo como que bueno, tienes que creértelo, tienes que hacer algo que te gusta, tienes que hacer canciones que te gusten, tienes que primero pensar en eso, ¿no? En que lo que te mueva sea que en verdad te gusta lo que estás haciendo. Eso es clave y eso al final es lo que te va a ayudar a lo más importante, a mi parecer, que es tienes que estar claro que tienes que aguantar pela, pues. O sea, es un camino duro, es un camino... Ojo, como cualquier negocio, ¿eh? Como cualquiera, lo que pasa es que depende del tipo de artista que seas. Hay un tema de ego también. Es decir, cuando tú estás haciendo canciones, cuando tú estás lanzando un proyecto musical, si no te está yendo bien, tú a lo mejor te empiezas a cuestionar cosas y dices, no, pero es que entonces te lo tomas personal. O sea, va contra tu ego, porque no, es que no le está gustando lo que yo hago, ¿me entiendes? Y todos los artistas pasamos por esos momentos, sobre todo al comienzo, porque no eres quizás muy relevante, ¿sabes? Y no te paran tanto. Entonces, yo lo que siempre recomiendo es, tienes que aguantar la pela y entender que van a haber momentos buenos y momentos malos, como todo en la vida, pero si te gusta lo suficiente y lo estás haciendo con honestidad y le estás viendo como esa trascendencia a esa voz que quiere hablar, esa voz artística que quiere hablar, pues eso es lo primero y lo fundamental. Eso es lo que yo te diría. Y obviamente el tema de la disciplina, no nada más a nivel musical, de estudio, etcétera, sino también a nivel de financiero, pues de entender que te estás metiendo en un rollo financiero, donde tienes que proyectar. Pero ¿cuáles serían los pasos así que tú le dirías, mira, búscate a alguien
que te patrocine en términos económicos. Luego, consíguete un productor. O sea, ¿cuáles son esos pasos que tiene que hacer esa persona, como si tú los tuvieras que enumerar, digamos, 5 pasos fundamentales que tienes que tener claro para empezar a desarrollar tu proyecto musical? Bueno, lo primero, tener un buen producto. Okay. O sea, o tener buenas canciones, o ser talentoso, o sea, o manifestar ese talento de alguna manera, ser un buen producto de alguna manera, o un buen diamante en bruto. Y para eso necesitas disciplina. Luego, obviamente depende de las capacidades de cada quien. A mí no me gusta mucho la idea de endeudarse con los demás, porque endeudarse con los demás desde el comienzo es peligroso. Es peligroso porque es muy relativo todo, es muy subjetivo todo, y por lo general siempre los primeros años de una carrera musical tienden a ser de mucha deuda. Entonces, mientras más puedas concentrar esas inversiones en ti, mejor, o por lo menos dentro de tu núcleo cerrado de personas. Pero sí, definitivamente necesitas apoyo económico de alguna manera, ¿no? para ejecutarlo. Y sí recomendaría que cuando busques ese financiamiento, cuando busques esa inversión, tengas un plan, o sea, lo tengas proyectado de alguna manera. Mira, con esto voy a hacer un disco de tantas canciones que lo voy a promocionar de esta manera y me voy a aliar con esta agencia de marketing para que me ayude a mercadearlo y voy a hacer la distribución con esta persona, o sea, tener mapeado cómo hacer tu roadmap de alguna manera, porque si no el presupuesto se te va así y no te diste cuenta cómo. Y luego tienes un disco bellísimo y no tienes cómo promocionarlo. Entonces, para mí esa parte es clave. Y luego armar equipo. Armar equipo es súper importante. Necesitas personas que remen el bote contigo en todos los aspectos. O sea, necesitas una persona que te ayude. Si no eres bueno, por lo menos negociando, necesitas un booker que te ayude con todo el tema de negociar los shows, de conseguirte shows. Si no eres bueno, no sé, con las redes, necesitas apoyo de alguien de marketing que te pueda ayudar con las redes, etcétera. Entonces, al final, el equipo es clave también, porque no puedes hacer todo al mismo tiempo. No puedes ser el que canta, el que escribe, el que monta TikToks, el que negocia los shows, el que está cerrando deals con una disquera. No puedes ser todo tú. Necesitas delegar de alguna manera y concentrarte en lo que verdaderamente te llena y haces bien, que es hacer música, en el caso del artista, ¿no? Claro. No sé qué puedes decir tú. Bueno, lo mismo que estás diciendo tú, Polo. ¿Qué RT? RT. Pero no, o sea, sí, por ejemplo, el principio, o sea, para mí, que el principio es el principio de todo. ¿Sabes? Tienes que patear muchísima calle. O sea, tienes que ir a sitios, tienes que tocar gratis, ¿sabes? Tienes que probarte tú mismo a ver hasta dónde puedes llegar de verdad. O sea, con las cualidades que tienes, con el compromiso que tienes con tu proyecto, viendo el feedback de las personas, porque simplemente, o sea, no todo el mundo puede. Ese es mi punto de vista, ¿ok? Entonces tienes que probarte antes de meterte en el camino largo de que en 5 o 6 años te quedaste sin nada en la cuenta porque precisamente le dedicaste toda la vida a esto, sino tienes que arrancar de un principio, poco a poco, y probándote. Una vez que ya sepas que sí puedes, porque tienes el feedback de las personas, estás llenando venues chiquiticos de 20, 30 personas, vas con todo lo que dijo Polo efectivamente necesitas mucha ayuda y estructurarte, porque si no, te quedas sin nada. Súper, tremendo complemento, es súper importante eso también. Excelente. Yo también digo eso. y al principio lo ven justamente eso, o sea, porque yo me preguntaba, ¿se puede llegar a vivir de la música en Venezuela? Entonces quizás al principio también tomarlo como con la seriedad que amerite, pero también como hobby. O sea, no sé si a lo mejor estoy diciendo algo equivocado, pero o sea, una persona que ya está quizás consolidada de alguna manera y que tiene responsabilidades, no es que eres un chamo que vive con tus papás y bueno, ellos te mantienen y tú haces música y ya verás qué haces, sino que ya está ciertamente consolidado. ¿Ustedes creen que deberían empezar como un hobby y eso, ir probando, y si eso se va enseriando, entonces ir remando para allá? Porque yo me preguntaba eso, ¿en verdad un músico puede vivir de la música completamente? Yo conozco muchos músicos que algunos son exitosos acá en Venezuela y han tenido que, obviamente por el tema país y de la carestía de las cosas, han tenido que emigrar a hacer otras cosas también. Muchos dentro de la industria musical. Muchos son músicos de sesión o se han metido productores o ayudan a montar incluso hasta de ingenieros de sonido en los conciertos de otros. Incluso otros han tenido que hacer otros trabajos que no tienen nada que ver con la música porque dicen, mira, yo no puedo vivir de esto. Pues. Yo tengo 2 hijos, tengo un hijo o vivo solo y no me puedo costear con lo que gano con la música. ¿Ustedes creen que eso es viable, que se puede llegar a vivir de la música, o piensan que en el futuro puede llegar a ser así con lo que estamos hablando, los cambios que están habiendo aquí? Arranco. Yo creo que, o sea,
efectivamente, si ya tú tienes cierta edad, ciertos compromisos, estás casado, tienes hijos y quieres arrancar con el tema de la música después de los 26 años, por decirlo así, mi opinión personal, no es imposible, pero lo veo, es complicado, ¿ok? Pero precisamente si arrancaste desde temprano, estás en clases de guitarra, etcétera, etcétera, que todavía estás en la universidad o en el colegio, vives con tus papás, y arrancas no tiene que ser tu proyecto de toda la vida, per se. Vamos a hablar de Andrés Lazo. Andrés Lazo tenía Carnaval y tenía como 4 proyectos de punk y terminó siendo Lazo el proyecto principal de él. Exacto. Pero precisamente arrancó, como Pablo, desde temprano, a los 15 años, y poco a poco, y no tienes que llegar al nivel de Lazo para poder vivir de la música, sino efectivamente, ¿sabes? Yo he visto aquí gente, porque tenemos ya, aunque no lo creamos, 10 años más o menos con Cusica, y yo sé que ahorita chamos que vimos hace 6, 7 años, ahorita viven de la música, no es que perfectamente, pero les da lo suficiente para pagar su alquiler, tener sus ahorros, ir de viaje, y efectivamente sí se puede vivir de la música. Y es una mezcla de, tienes que hacer shows, ingresos por plataformas de streaming. Quizás cómo se compone normalmente eso. El ingreso mayormente viene de donde los shows. En la primera etapa, yo creo, 100% es de shows y de ser músico de sesión de repente con otra banda, etcétera, etcétera. Sí, de pronto cosas con marcas, o sea, creo que se mueve por ahí y después vas migrando hacia eso de los streamings. Y bueno, también depende del tipo de artista que sea, el publishing, las sincronizaciones, si tus temas empiezan a entrar en comerciales, etcétera, etcétera, y ahí el modelo de negocio crece mucho más. Y yo iba a responder ahorita, lo estoy ligando con la otra pregunta que estaban haciendo. Yo creo que depende del tipo de vida que quieras tener. O sea, tú puedes vivir a lo mejor con una cantidad de dinero y tienes una vida muy modesta y ¿sabes? Y no es lo mismo tener 4 hijos que tener un hijo o no tener hijos. Entonces depende del tipo de vida que quieras tener y también depende del tipo de artista que quieras ser. Hay artistas que en verdad les gusta simplemente hacer música para lanzarla en plataformas y no quieren girar y no quieren tocar y no quieren la vida de artista. Hay artistas que todo lo contrario, más bien están más pendientes de girar, de conocer, de hacer PR, etcétera, etcétera. Entonces demandan distinto. El artista que solo saca música de vez en cuando y a lo mejor tiene buenos streams y puede generar buenas ganancias por streams, pero no gira, etcétera, etcétera, puede dedicarse perfectamente a otras cosas y estoy seguro que puede tener una calidad de vida interesante. El que gira tiene que sacrificar muchísimo más. Entonces, si tú estás girando, pero a lo mejor no eres un artista que está posicionado como, no sé, un Bad Bunny, porque Bad Bunny obviamente es Bad Bunny y él hace millones nada más con pestañear en un escenario, obviamente no es rentable, porque vas a estar todo el día girando, durmiendo en un colchón en un piso, y no estás vendiendo tickets pues, en ningún país en el que toca. Entonces, ¿y a partir de qué cantidad de streams tú crees que sea, o sea, en base a tu experiencia, puedes empezar a percibir ingresos significativos? Eso es una duda que yo creo que todo el mundo podría tener. O sea, ¿cuántos oyentes mensuales tienes que tener para que esos ingresos sean algo que sea representativo? O sea, ya es que estamos claros de que el algoritmo nadie entiende eso bien. Sí, pues, no, te iba a decir, no, depende de lo que signifique, depende de lo que signifique para ti relevante, pues, o sea, a partir de 50.000, 100.000 oyentes ya estás percibiendo algo, ¿sabes? Okay. Pero si en verdad quieres ver los billetes grandes, tienes que tener más de 2 millones, 3 millones, Okay. y al final hay gente que te dice que ni siquiera se rige por la cantidad de oyentes mensuales. Porque Okay. los oyentes mensuales siempre están además desfasados, siempre estás como un mes después viéndolos. Ese es el algoritmo que no entendemos muy bien. Pero yo creo que sí, de 2, 3 millones de oyentes para arriba es plata más seria. Y en retrospectiva, ¿qué cambiarías de tu carrera musical, de cosas, decisiones que has tomado, pasos que has dado, que quizás no hubieras tomado, que hubieras tomado otros caminos, algo que cambiarías? O sea, estoy haciendo un esfuerzo por no Sí. responderte el cliché de incluso los errores me enseñaron, tal. Porque en verdad es así. En la vida yo siento que todas las decisiones que uno toma, aunque sean decisiones tontas, te llevaron a algún lugar, ¿no? Y en ese sentido son positivas. Quizás una cosa que me criticaría, o no me criticaría, me recomendaría a mí del pasado, sería no haber empezado antes con este proyecto.
Porque sí, yo estoy desde los 11 años tocando guitarra y tuve 1000 bandas y me encantó siempre la música, pero asumí este proyecto solista, no estoy siendo una mala edad, porque empecé a trabajar en esto a los 24 años, 25 años, no mentira, como a los 23 empecé a grabar y empecé a pensar ya en el otro polo. Me hubiese encantado estar haciendo esto desde los 16, trabajando en el mismo proyecto. Pero bueno, todo es circunstancial, o sea, estuve en otros lados que me estaban quizás nutriendo en otros aspectos y eso me ha ayudado a conceptualizar mejor y canalizar mejor mi Sí, además proyecto. creo que es natural querer que las cosas buenas sucedieran antes para que tuvieras más tiempo de rendirlas. O sea, hemos tenido ya varios podcasts y me causa gracia que todos hablan de, cuando le hacemos esa pregunta es, bueno, me hubiera gustado enfocarme, ¿sabes? Antes de lo que me costó, ahora estoy enfocado, pero 2, 3 años antes hubiera sido mucho mejor. Sí. Exacto. Y con otro podcast estuvimos, el de Pan de Tata, decían igual, ¿no? O sea, Sí. todo tiene que ver con el tiempo, ¿no? Es quiero ir atrás en el tiempo para enfocarme en lo que sé que funcionó. Claro, no sabes si funciona hasta Claro. después de que sucedió. Sí. Entonces es súper tricky la Sí, pregunta. no, y que además yo no siento en lo absoluto que yo estaba perdiendo el tiempo cuando no estaba trabajando todavía en el otro polo. Yo más bien estaba trabajando en otros proyectos, en Paradiso. O sea, yo me fui a Boston a audicionar en Berkeley. O sea, yo estaba ya haciendo cosas que quizás de alguna forma contribuyen actualmente a mi proyecto musical, no lo sé. Pero quizás lo que sí de pronto como que me diera ese corrientazo a lo mejor es, mira, a los 18, 17, 18 años, como que mira, estudia más música, ponte a hacer música más seria, tal, y a lo mejor yo ya hubiese estado componiendo como estoy componiendo ahorita a esa edad y ahorita estuviese en otra cosa, no lo sé. Pero al final creo que eso es lo que me diría a mí mismo, lo que buscaría corregir de alguna manera. No sé tú. Oye, de verdad sí, de repente de cambiar algo. Nosotros hemos estado en un proceso de posicionamiento desde el 2015 más o menos, a pesar de que abrimos en el 2012, porque no había nada. O sea, Eventpro ya había dejado de hacer eventos desde el 2012, los eventos que se están haciendo eran eventos gratis, Suena Caracas, las ferias de Barquisimeto, etcétera, etcétera. Entonces la gente se acostumbró a ir a conciertos de forma gratuita. Entonces, de cierta forma, las productoras, y por todo lo que estaba pasando, dejaron de hacer eventos. Y eso, desde el 2013 hasta el 2019, aunque no lo crean, fueron eventos de 600, 400 personas que se hacían, más no conciertos de más de 2.000, 3.000 personas. Entonces nosotros nos empezamos a tratar de posicionar desde eso, desde el 2016. Entonces, ha sido un proceso de posicionamiento que ha sido larguísimo, pero no lo cambiaríamos por nada. O sea, gracias a Dios hemos visto los resultados de todo lo que venimos construyendo desde hace rato y le tenemos muchísima fe al proyecto que estamos haciendo. Y no, a mí me gusta mucho el proyecto de ustedes porque se vio cómo comenzó y qué tienen hoy día. Y había un cambio gigantesco. Empezaron, bueno, con una página web que tú lo decías hace rato, luego un local pequeño en el Latillo, luego tienen una casa acá donde tienen estudios de grabación, donde tienen tienda, donde tienen estudios de podcast, de una cantidad de cosas, estudios de fotografía, y han logrado también hacer festivales que ya se habla a nivel nacional de los festivales que se hacen A nivel internacional. Gracias, incluso. bro. a nivel, internacional. a nivel internacional. En el último Cusi Café hace poco Sí. fueron más de 6.000 personas, Sí. más o menos. Entonces, es bonito ver cómo esos proyectos vienen desde una semillita, cómo han venido creciendo, Sí. y de verdad te felicito. ¿Cómo tú desde ese momento que me montaste la página web, tú sabías que ibas a lograr todo esto o lo tenías en la visión? ¿O las cosas fueron apareciendo poco a poco en las oportunidades y dijiste, bueno, ya estoy aquí, ya tengo un local, vamos a hacer unos shows, después, si tengo unos shows, ¿por qué no monto una casa para que la gente pueda ensayar ahí? Después, ¿por qué esta misma gente no la lleva a un festival? O sea, ¿cómo fue ese proceso de crecimiento? Sí, o sea, me encantaría responder súper estructuradamente y decir, mire, nosotros tenemos planificado esto de hace cantidad, pero no. Como les dije, nosotros queríamos hacer una plataforma de streaming para que en el futuro nos las comprara Spotify. Y habíamos arrancado ya con ese proyecto, vendiendo la música por internet, en descargas y en CD, y se vendieron como 50.000 en un periodo de 5 años más o menos. Pero cambió todo y fue cambiando a medida que también estaba cambiando el país y a medida que iba cambiando nuestro proyecto, que ya veíamos que no era viable porque ya Spotify estaba creciendo mucho, y fueron oportunidades que fuimos tomando en el país, literalmente. O sea,
meternos en el local de Latillo. Me acuerdo que yo vendí la camioneta, pedimos dinero prestado, que no debíamos haber pedido dinero prestado. Pero bueno, compramos la casa y pudimos hacer los eventos en vivo, que nunca habíamos hecho un evento en vivo, sino en la oficina, una cosa que se llamaba la Fiesta de la Acústica, que fue el primer evento que hizo Acústica, que fue por streaming, pioneros como siempre, en el 2014, 2015, y empezamos a hacer showcitos en vivo y como que nos gustó, y vimos la oportunidad, y desde hace rato queríamos hacer shows más grandes, y de repente, bueno, vamos a hacer shows en el anfiteatro Latillo, a ver qué tal, que de hecho Luigi que está ahí, prácticamente lo hicimos juntos, y nada, o sea, empezamos a hacer eventos y nos dimos cuenta de como que, ver, o sea, tenemos que posicionarnos porque no lo está haciendo nadie. Y vivimos por el local lo que podía generar en tema de marca, porque en ese momento no estamos generando nada, porque precisamente los costos no dan, pero fue como que, mira, vamos a posicionarnos para que la gente nos reconozca y haciendo confianza con los artistas nacionales para en algún momento llegar a artistas internacionales. Entonces, ahí poco a poco fuimos emigrándose el tema de eventos y con lo que veníamos haciendo, la gente empezó a confiar en nosotros, empezó a ir a los shows y aprovechamos, por ejemplo, el estudio en donde estamos ahorita. Nosotros arrancamos aquí en el 2012, era una casa, esta casa es del 52, que de hecho la hizo mi abuelo. Entonces, que sí, el clásico que es el tío del primo de un tío mío, y mi abuelo lo hizo cuando tenía 23 años, entonces ellos ya no estaban aquí en Caracas, entonces estaban buscando vender la casa. Nosotros llegamos a un negocio de, mira, vamos a alquilarla con opción a compra a tanto tiempo y le damos un valor bueno a la casa, por decirlo así, pero denos la oportunidad de poder crecer acá. Y nos las dieron, y precisamente de repente eso no hubiese sucedido en Colombia, en Chile, en Argentina, porque la situación es muy distinta allá y un proyecto como este hubiese salido 25 veces más de lo que nos salió estando aquí en Venezuela. Entonces, dentro de lo malo, aprovechamos ciertas oportunidades que nos permitió hacer todo lo que hemos hecho. Y la confianza de gente, porque aquí hay muchísima gente buena, como ustedes saben, que creen también en el país y lo que se puede lograr. Y en esta industria que fue referente en temas de conciertos de toda Latinoamérica. O sea, la gente en Colombia, Stereo Picnic, que es la productora, Páramo, que era para mí la productora más grande que existe en Colombia, ellos veían, y literalmente con envidia, lo que sucedía aquí en Venezuela del 2010 para abajo, cuando Colombia estaba pasando por todo el proceso de narcotráfico, etcétera, etcétera, que los artistas no iban para allá, y ahorita ellos tienen una industria de $1 billion allá, porque se atrevieron hace 18 años. Entonces, con todo lo que pasó, todo lo que habíamos hecho, y con lo que en realidad representa esta industria aquí en Venezuela, fuimos consiguiendo gente que creyera en el proyecto, ¿okay? Angel Investors, y pudimos hacer el festival vendiendo el local de Latillo y eso lo pudimos vender súper bien en diciembre, y literalmente con eso fue que arrancamos y pudimos hacer el festival este año, y eso ha sido muy rápido el crecimiento, pero precisamente para aprovechar el posicionamiento que tenemos que hacer para poder llegar a donde queremos. Hace un año y medio nunca me hubiese imaginado que íbamos a tener el cartel a Bomba Estéreo o a Devendra Banhart, que lo estuvimos buscando desde hace 4 años. Entonces, es muy difícil, pero se está llegando. Qué bueno. Y el festival entiendo que se los compraron, ¿fue así? No. ¿Cómo funciona eso? No tengo ni idea cómo funciona. Bueno, primero metimos 10.000 y pico personas, que es muy 10.000, importante. perdón. Es el evento privado más grande que se ha hecho después del show de Servando y Florentino, que metieron 17.000 personas. Pero el festival más grande desde el 2002, 2003. Wow. Precisamente hay unas personas que están interesadas en la industria y en lo que estamos haciendo aquí en Venezuela, y saben a dónde se puede llegar y lo que les falta crecer otra vez a la industria de Venezuela. Entonces estamos en un proceso de ver cómo trabajamos en conjunto, Okay. para ver si podemos hacer más cosas más adelante. Qué bueno. Esos son los próximos proyectos de Acústica entonces. Sí, el año pasado vendimos 27.000 entradas en 12 meses. Este año tenemos proyectadas que vamos a vender son 63.000 entradas. Y 27.000 en todos los eventos, sí. Es difícil, pero fue la productora que más vendió tickets. Claro. Más que Servando y Florentino. Les pasamos por 1.200 tickets. Y este año proyectan mucho más, entonces. Sí. Y efectivamente, o sea, y me voy a extender un poquito, y disculpe. Sí. Por el tema de la industria, como estabas diciendo,
el año pasado empezó como el boom del tema de los conciertos, porque obviamente teníamos 2 años encerrados y la economía como que de cierta forma estaba funcionando, pero yo siento que la industria no estaba preparada para eso. O sea, hay pocos venues, los venues son municipales, estadales, etcétera. Son pocos los proveedores de sonido, ¿okay? Que pueden hacer eventos de escalas grandes. Entonces todavía no saben cuánto se puede cobrar. ¿Por qué? Por ejemplo, el Movistar Arena en Colombia, que puede meter 14.000 personas, el alquiler del venue son $11.000, o sea, casi que 20 centavos por puesto. Por ejemplo, oye, el Teresa arrancó con unos fees muy altos, la Concha Acústica también, porque precisamente no sabían cuánto se podía cobrar. Entonces, obviamente, al principio, cuando podías vender entradas a $120, porque venías de 2 años de una encerrona en tu casa, entonces como que, mira, sí amerita que se cobre tanto. Pero a la larga, tú comparas los precios de los eventos de un concierto en Estados Unidos, en Latinoamérica, etcétera, etcétera, y tú dices, bueno, yo estoy viendo Foo Fighters por $45 y no es que estoy metiendo 20.000 personas, estoy metiendo 8.000, 10.000 personas en X sitio. Entonces yo sí siento que poco a poco, para allá es donde va de la industria, que es la sincerización de los precios, que bueno, nosotros estamos ahí, nuestros que viene atado al país, porque creo que el país que en general está sufriendo eso. Exactamente, entonces, oye, va a bajar un poquito el tema de los precios. ¿Cuándo te vas a traer a Foo Fighters, man? Bueno. Si supieran. Pero es eso, o sea, vamos para adelante. Bueno, muchachos, yo creo que para cerrar, les vamos a hacer unas preguntitas a ver si no tienen un preferido, no pasa nada. ¿Algún libro que quieran recomendar? Puede ser el que sea, no tiene que ser musical ni de carreras musicales ni nada. Carlos obviamente habla de unos poemas, una aroma filosófica. O sea, relacionado al tema de negocios e industria musical, sí te lo debo, pues. No tengo ninguno, no sé si tú tienes alguno. El All You Need to Know About the Music Business. Yo recomiendo ese también. Está clarísimo con el nombre. Pues. Sí, es literal. No sabía nada, me lo leí y ahí aprendí parte de lo que sé. Préstamelo ahí, pues, para Bueno, muy bien. Sí. Bueno, agradecidísimos por No, venir, vale, por pues. acompañarnos, por aperturarse y contar sus historias. Sí, vale, muchísimas gracias por Gracias a por ustedes. venir. Para la segunda temporada los volvemos a invitar y vamos a ver dónde están. Vamos a ver si ya pasa entonces sus trajeron a Foo visiones. Fighters. Y vamos a ver si ya fuimos. Traemos una Y si, foto de Foo y si Fighters. pasaste otra vez a Cervantes Florentino en Sí, Métete. es difícil, son unos rockstar. Gracias, muchachos. Pero gracias. No, gracias a ustedes. Este podcast llegó a ustedes en colaboración con Pedidos Ya, Dictum Legal y Paradiso Studios.